dejar hay 4 o 5 puntos que trata este teórico. Entonces, repito, como en todos estos teóricos, es esencial que ustedes los lean y que ustedes lean en los libros. Es esencial. ¿Okay? Yo no inventé nada de lo que les estoy diciendo aquí. Nada de esto es mi creación. Entonces, ustedes tienen la obligación de verificarlo en fuentes independientes. Para eso disponen de la segunda más importante invención de la humanidad después del fuego, que es el libro. Y tienen libros, les di libros. Entonces, de lo que quiero hablar ahora, entonces lo que hicimos es el primer punto que quiero mencionar ahora es la interpretación de un test de hipótesis. En el final del teórico pasado, lo que hicimos después de muchos anuncios, hicimos un ejemplo práctico. El ejemplo que consistía en poner a prueba las hipótesis, en la media poner a prueba dos hipótesis, la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis alternativa es que la media del peso era mayor que 14, la hipótesis nula es que la media es igual a 14. Ese fue nuestro primer test de hipótesis, calculamos nuestro estadístico T, lo comparamos con un valor de una distribución T de Student con n-1 grado de libertad, 0,5, y llegamos a la conclusión que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, todo lo que les dije, rechazamos esa hipótesis. No les dije cuál es la interpretación formal de estos test de hipótesis estadísticas, que es lo que quiero mencionar ahora. Les dije cómo se hace, cuál es el algoritmo si quieren para hacerlo. No es complicado de nuevo, pero vamos a entenderlo bien. El segundo punto es que quiero mencionar que existen test de hipótesis que se llaman unilaterales y bilaterales. No es muy complicado, vamos a ver. Después, se mencionó el teórico anterior que existen, en los dos teóricos anteriores, que existen dos tipos de errores de decisión, que se llaman errores de tipo 1 y de tipo 2. El tipo 1 se llama alfa, el de tipo 2 se llama beta, y les voy a mostrar cuál es la única forma de minimizar ambos errores de decisión, que es aumentando el tamaño de la muestra, aumentando la cantidad de información con la cual decidimos si una hipótesis es probablemente falsa o no. Esa es la única forma. Después, y esto es interesante, o sea, útil conocer, es la relación entre los intervalos, entre los test de hipótesis y los intervalos de confianza. Hay una relación entre ambos y es importante entenderlo. No es complicado, pero es importante entenderlo. Cuando yo explico esa relación entre los intervalos de test de hipótesis y los intervalos de confianza a los estudiantes de posgrado, que también les doy clase en Montevideo, me miran como si yo fuera la Virgen María, que hubiera llegado del cielo y hubiera proferido una información absolutamente extraordinaria que nunca pensaron. En realidad es muy simple. Por supuesto, de nuevo, no lo creo yo. Y después lo último que quiero hablar quiero mencionar en pocas palabras, el concepto de potencia del test y su relación con el tamaño de muestra. Este es un punto sobre el cual quiero que ustedes lean en los libros. Hay uno de los libros que le di, o sea, todos seguramente lo mencionan, pero hay uno donde a mí me pareció bastante lúcida y simple la interpretación, que además es un libro que está basado o que utiliza la interfaz de Commander para desarrollarlo, que es el libro de Shababa, en inglés. Creo que es muy poco el esfuerzo que hay que hacer de inglés para entender un libro que es razonablemente claro. Es un nombre particularmente difícil y seguramente lo voy a escribir con errores. Creo que el nombre es algo así como Shababa. Bien, es uno de los libros que leí. Ese me pareció particularmente lúcido en todos estos aspectos. Bien, entonces, la interpretación del test estadístico. Entonces, en las dos clases precedentes lo que hicimos, lo que se discutió, fueron las bases de los test estadísticos de hipótesis a partir de un valor de una media poblacional. Lo que hicimos esencialmente fue este test de hipótesis, poner a prueba estas dos hipótesis, que eran el ejemplo que inspiró el hilo conductor de las dos clases anteriores. ¿Okay? Estas son las hipótesis, y lo que hacíamos era que se rechazaba la hipótesis nula para valores extremos en la dirección de la hipótesis alternativa. Altos valores de peso serían más
probablemente consistentes con la hipótesis alternativa que con la hipótesis nula, de μ igual a 14. Y esa región en azul es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es cierta, o sea, de cometer un error de decisión. Se llama error de tipo 1. Entonces, repito, H1 es la hipótesis que realmente se desea probar, y para probarla o no, suponemos la hipótesis nula cierta y vemos si la información contenida en la muestra permite mantener que esa hipótesis es probablemente cierta o si la misma es probablemente falsa. Bien. Entonces, la interpretación, que le voy a dar una de las dos que existen en estadística, que es la interpretación clásica o frecuentista de los test de hipótesis estadísticos. Entonces, la interpretación es la siguiente. Supongamos que estas dos son las hipótesis que deseamos probar. Para ello, ¿qué es lo que hicimos antes? Tomamos una muestra de 25 individuos, los pesos de 25 individuos, calculamos una media y calculamos un error estándar de dicha media. Eso es lo que hicimos en la clase anterior y con eso entonces tomamos una decisión. La decisión en aquel caso fue rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Esto es lo que hicimos en la clase anterior, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, imaginemos, esta fue una muestra de n igual a 25. Entonces, imaginemos que ahora yo hice esto una sola vez. Imaginemos que ahora yo repitiera este procedimiento 100 veces. Es decir, esta fue la muestra 1. ¿Ok? Y esta fue la decisión 1. Entonces, ahora yo tomo una segunda muestra de 25 individuos, que puede o no contener alguno de los que ya fueron incluidos en la muestra anterior. Calculo una segunda media muestral, calculo un segundo error estándar muestral y llego a una decisión, ahora llamarla 2, para estos datos. ¿Me explico? Supongamos que yo hago lo mismo 100 veces. Entonces tengo mi centésima muestra, todas de tamaño 25, todas extraídas de la misma población. Para esta también tengo mi media muestral, para esta también tengo mi error de estándar muestral, y para esta también, con esta información, hago la decisión, hago el mismo test, mi centésima decisión. ¿Ok? ¿Sí? En la realidad nadie hace eso. En realidad lo que yo hago es que tomo una muestra de tamaño 25, que es lo que hicimos en la clase anterior, pero lo que estoy hablando aquí es de una potencialidad si yo repitiera este mismo procedimiento 100 veces. Entonces, ese 5%, ese nivel de significancia del alfa del 5%, lo que me está diciendo es que de estas 100 hipótesis, de estos 100 test, si yo repitiera el mismo procedimiento 100 veces, en 5% de ellos me equivocaría. En 5% de ellos yo estaría tomando la decisión incorrecta. En 95% de ellos, 95 de 100, yo estaría tomando la decisión correcta, rechazar la hipótesis nula cuando la misma es falsa. ¿No? En 5% de estos casos yo me equivocaría. O si quieren, se lo transforman en otra forma. En 1 de cada 20, que es lo mismo que 5 de cada 100, en 1 de cada 20 yo me equivoco. Ahora, es decir, 95% de estas decisiones serán correctas, 5% de estas decisiones serán incorrectas. Lo que yo estoy diciendo con este nivel de significancia es que estoy diciendo el porcentaje máximo de decisiones incorrectas que puedo llegar a tener si repitiese este procedimiento un gran número de veces, siempre. Ahora, mi caso particular, la muestra que yo tenía de 25 puede caer en alguna de estas 95 decisiones correctas, puede corresponder a una de estas 95 decisiones correctas,
o a una de esas 5 decisiones incorrectas? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero lo que puedo decir es que como máximo yo puedo equivocarme en 5% de las veces si yo repitiera este mismo procedimiento muchas veces. ¿Recuerdan la interpretación del intervalo de confianza? Que es que si yo repitiera el mismo proceso 100 veces, el 95% de los intervalos encerrarían al verdadero y desconocido valor de la media poblacional. Es la misma lógica. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, si yo estoy, tengo que hacer, como yo tengo una sola muestra de tamaño 25, una de estas, no todas, una de estas, en realidad, no sé, con esta muestra, yo lo que tengo es esta muestra. Y tomé una decisión, supongamos rechazar la hipótesis nula. Yo tengo una muestra y tomé una decisión. Entonces la pregunta, ¿es esa decisión correcta? No lo sé. Puede ser incorrecta, puede ser una de esas 5% de decisiones incorrectas que yo haría. No lo sé. Y no puedo saberlo. Porque para eso tendría que ocurrir dos cosas. Una, que yo tomara una muestra de tamaño infinito y conociera el verdadero valor del parámetro poblacional, entonces ahí sí ya está todo resuelto. Entonces, solo sé que si yo repitiera este procedimiento 100 veces, solamente me equivocaría como máximo en 5% de estas 100 decisiones. Pero mi decisión basada en una muestra, no sé si es correcta o no. Puede ser incorrecta. ¿Se entiende? Puede ser incorrecta. Entonces, en cierta forma, esta interpretación del test de hipótesis que estoy diciendo se refiere a muestras que nunca se tomarán. O sea, nadie va a ir a tomar 100 muestras de tamaño 25 para estimar 100 veces la media muestral, para obtener 100 valores del error estándar de la media muestral, para calcular 100 valores de T mayúscula, para tomar 100 decisiones. Nadie lo va a hacer. Uno lo hace como máximo una vez. Entonces, esto se refiere a hipótesis, a datos que nunca se tomarán, y a test de hipótesis que en realidad nunca se harán. Porque no se hará, nadie hará los cientos de hipótesis. Como máximo hará uno. Entonces, lo que se está diciendo aquí es que si yo repitiese ese proceso, yo como máximo me equivocaría en 5% de esos casos, de esa repetición de casos. Pero en el caso, para la muestra particular que yo obtuve, que arrojó de 25 individuos tomados de esa población, que arrojó una media muestral y un error estándar muestral, yo no estoy seguro si tomé la decisión correcta. Yo puedo haber tomado una decisión errónea. Lo que estoy es acotando la probabilidad de tomar dicha decisión errónea. Eso es todo lo que estoy haciendo. Entonces, la importancia de las muestras aleatorias, en general en estadística, es que es la única forma a partir de la cual podemos tener algún grado de certeza de que mi muestra, de que la información contenida en la muestra representa a esa población de la cual la misma se extraía. Esa es la única forma. ¿Ok? Creo que tengo un ejemplo. ¿Ok? Supongamos que yo tengo una información, si yo tengo una población real de pescaditos. ¿Ok? Pescaditos. ¿Bien? Y yo estoy midiendo el peso de esos pescaditos o peces. ¿Ok? Y esos son los valores de los pesos de esas. Cada pescadito tiene un valor de peso, y de ahí los valores de peso. Esa es la población. O sea, los peces, cada individuo tiene un valor de peso. Bueno, en lo que a mí respecta, si a mí lo que me interesa es el peso, o sea, cada individuo tiene un número. Esa es la noción de variable aleatoria, ¿no? Cada individuo tiene un número, un valor de esa variable aleatoria. Ahí lo representé como entero para que me quedara espacio. Entonces, de esa población yo extraigo una muestra de tamaño n. He aquí mi muestra, es esa barra que está ahí, son los valores. Bien.
con la cual calculo una media, con la cual calculo una desviación estándar, con la cual calculo un estadístico T y con el cual pongo a prueba mis hipótesis. Bien. Extraigo otra muestra y hago exactamente lo mismo. Tengo otra secuencia de valores, pongamos 25 valores, calculo una media muestral, desviación estándar, mi estadístico T para esta segunda muestra y tomo mi decisión si rechazo o no rechazo la hipótesis. Y hago lo mismo, ¿ok? Y en algunos casos, para un número muy grande de veces, ¿ok? En algunos casos rechazo la hipótesis nula, en otros casos no. En algunos sí, en otros no, depende de los valores de la muestra en particular. ¿Se entiende por qué a veces sí, porque a veces no? ¿Sí o no? Entonces, la pregunta, ¿se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Bueno, en algunos casos sí, bueno, en algunos otros casos no. Depende de la muestra. Entonces, bueno, es más probable rechazar la hipótesis nula cuando el tamaño de la muestra aumenta. Eso lo vimos en un ejemplo anterior, es decir, a medida que n aumenta, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, disminuye el error estándar. A medida que disminuye el error estándar, ¿qué pasa con ese valor de t? Si disminuye el denominador, ¿qué pasa con ese valor de t mayúscula? Aumenta o disminuye. Aumenta, claro. ¿No? Si estoy dividiendo por algo cada vez más chico, ese valor aumenta. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, aumenta ese cociente. A medida que aumenta ese cociente, es más probable que uno rechace la hipótesis nula. Esos son los ejemplos que hicimos antes, cuando n igual a 25, n igual a 3, ¿recuerdan? Entonces, aumenta ese cociente central ruido, señal ruido, con el aumento de la precisión de la estimación de la media muestral. Entonces, la interpretación de los test de hipótesis estadísticas es esta, es esa que acabo de indicar. Si uno repitiera ese proceso un número muy grande de veces, uno lo que está es acotando la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Uno lo que está es acotando la probabilidad de cometer un error. Uno no tiene certeza de que esa decisión que uno tomó es correcta. Uno lo que está es determinando la probabilidad máxima de cometer de llegar a una decisión incorrecta. Ese 5%. Si yo repitiera un número muy grande de veces, 100 por ejemplo, ese mismo procedimiento, en 5% de esas 100 repeticiones yo tomaría la decisión incorrecta. Y en 95%, por supuesto, estaría tomando la decisión acertada. Pero para mi caso particular no tengo la certeza de tomar la decisión correcta. Vivimos en incertidumbres, en otras palabras. ¿Se entendió? Bien. Entonces, test de hipótesis bilaterales. En los ejemplos anteriores, voy a borrar esto. Esta es la parte que no se ve en las filmaciones, porque ahí lo editan cuando el tipo borra la pizarra.